Buenas tardes a todos. Es un placer poder estar aquí para revisar unos conceptos prácticos sobre dispepsia funcional y sobre infección por Helicobacter pylori. Empezaremos con la dispepsia. Bueno, como sabemos, la dispepsia se refiere a la presencia recurrente de al menos uno de los siguientes síntomas: dolor o ardor epigástrico, saciedad precoz y pesadez postprandial. La dispepsia se puede clasificar, si su causa no ha sido estudiada, en dispepsia investigada o dispepsia no investigada, términos que nos sonarán a muchos de nosotros. O, si su causa ha sido identificada, se puede clasificar en dispepsia orgánica o dispepsia funcional. En cuanto a la epidemiología de la dispepsia, según distintos estudios, se calcula que afecta aproximadamente entre un 15 a 20% de la población occidental. De estos, aproximadamente un 40% consultará a su médico de atención primaria, y de estos probablemente alrededor del 15% sean derivados a la consulta de digestivo, de los cuales un tercio de estos pacientes terminará realizándose una endoscopia digestiva alta. Todo ello, como podemos deducir, se traduce en un impacto muy acusado sobre el consumo de los recursos sociosanitarios, tanto en consultas, pruebas complementarias, fármacos, absentismo laboral, porque eso también afecta a la calidad de vida del paciente, y baja productividad. ¿Qué factores se asocian a la dispepsia? Bueno, en general el sexo femenino, el consumo de tabaco, el consumo de fármacos, entre ellos los antiinflamatorios no esteroideos, y la infección por Helicobacter pylori son los principales factores. La dispepsia tiene múltiples causas. Podemos estar frente a una dispepsia funcional, es decir, que no sea una dispepsia orgánica, que no hayamos identificado una causa que desencadene los síntomas, o puede ser desencadenada por fármacos. Como dije hace un momento, los AINES es un grupo farmacológico muy frecuentemente relacionado con síntomas de dispepsia, pero también hay otros que tenemos que tener en cuenta. Los antihipertensivos, el consumo de hierro, opiáceos, antidepresivos, etc. También puede ser una dispepsia orgánica. Puede haber otras causas como enfermedad ulceropéptica, puede haber tumores, puede haber malabsorciones, puede haber distintas causas de dispepsia. La dispepsia funcional, que es de lo que trata esta charla, define aquellos casos en los que tras realizar pruebas diagnósticas pertinentes no se encuentra una causa orgánica que sea obvia y que justifique los síntomas. La dispepsia funcional se clasifica en dos síndromes: el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. Pero no es tan sencillo como esto, porque muchos pacientes tienen además o refieren síntomas de reflujo gastroesofágico y síntomas compatibles con un síndrome de intestino irritable. No obstante, si el paciente cumple criterios de dispepsia funcional, que presente síntomas de reflujo o que tenga clínica compatible con síndrome de intestino irritable, no debe descartar o no debe hacer que no se llegue al diagnóstico de dispepsia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de dispepsia funcional? Tiene que ocurrir uno o más de los siguientes síntomas que conforman los síndromes que he mencionado a continuación. El primero es el síndrome de distrés postprandial. El paciente debe referir que al menos 3 veces por semana presenta plenitud postprandial que impacta sobre sus actividades habituales. Y esto es muy importante, tiene que impactar sobre sus actividades, sobre su calidad de vida. Y que suele ocurrir tras una comida normal, o también puede referir saciedad precoz que le impide finalizar una comida normal. No estamos hablando de cuando me excedo en las comidas, no, una comida normal. Otros aspectos que pueden apoyar el diagnóstico es que este síndrome se puede asociar o no a dolor epigástrico, puede haber pirosis, puede haber distensión abdominal, eructos, náuseas. Hay que pensar que si hay vómitos, probablemente estemos ante otra causa de dispepsia y no una dispepsia funcional. Puede haber también síntomas relacionados con la defecación o con la expulsión de gases que no forman parte de la dispepsia, pero bueno, como estos pacientes pueden tener superpuestos distintos síntomas, pues pueden estar presentes. En cuanto al síndrome de dolor epigástrico, al menos una vez por semana el paciente debe presentar dolor o sensación urente localizada en el epigastrio y que impacta sobre sus actividades habituales. Puede producirse por la ingesta de alimentos, pero también puede mejorar con ella o puede aparecer en ayunas. Puede asociarse a pirosis o no, a hinchazón epigástrica, eructos, náuseas. Como siempre, los vómitos son un síntoma de alarma. Si están presentes, tenemos que pensar en otra causa. Y lo mismo, puede el paciente tener
otros trastornos digestivos superpuestos como enfermedad por reflujo o síndrome de intestino irritable. Una característica importante es que estos síntomas tienen que haber comenzado al menos 6 meses antes de efectuar el diagnóstico y los criterios diagnósticos deben cumplirse durante los 3 meses previos a este. A que no cumple un paciente criterios de dispepsia funcional si una vez en 3 años ha tenido una semana de molestias. Eso no cumple los criterios. Y además, muy importante, es que tenemos que excluir anomalías orgánicas o metabólicas que puedan justificar los síntomas. Para eso va a ser importante una buena anamnesis. Todos los pacientes tendrán que realizarse una endoscopia digestiva alta para descartar patología orgánica antes de ser catalogados como dispepsia de origen funcional. El origen de la dispepsia funcional tiene distintos mecanismos complejos que interaccionan entre sí, que son capaces de perpetuar los síntomas. Estos mecanismos pues, son muchos, son muy complejos, no los voy a revisar ni voy a entrar en esto, solamente tenemos que saber que tiene múltiples causas y que el síndrome de distrés postprandial se ha visto en distintos estudios que se suele asociar con un retraso en el vaciamiento gástrico, con hipersensibilidad visceral, con activación del sistema inmune, con aparición de eosinófilos en el duodeno y con ansiedad. Mientras que el síndrome de dolor epigástrico, pues en algunos estudios se ha relacionado con una importante carga genética y con una disfunción del eje cerebrointestinal. Esta diapositiva, que es muy bonita, nos muestra el modelo fisiopatológico de la dispepsia funcional. Tampoco voy a entrar en detalle, aunque la verdad es que es bastante bonita, pero lo que quiero remarcar es que el concepto de dispepsia ha evolucionado desde un trastorno que antes era considerado meramente psicosomático hasta un desorden actualmente con base autoinmune, en el que hay un componente inflamatorio que se perpetúa y que es responsable por lo menos de parte de los síntomas que refiere el paciente. Ahora, vamos un poco a la parte de diagnóstico. ¿Qué hacemos frente a un paciente que tiene clínica compatible con dispepsia? El anamnesis es lo más importante porque nos puede orientar un poco a la toma de las decisiones. Lo primero, definir el síntoma guía, ¿no? ¿Qué predomina? ¿Predomina el dolor epigástrico? ¿Predomina el distrés postprandial? Una vez que hayamos definido el síntoma guía, que nos puede orientar también para el tratamiento, es muy importante al inicio del abordaje del paciente descartar los síntomas y los signos de alarma, ¿no? que están aquí resumidos en esta tabla. ¿Cuándo hay que estar alerta? ¿No? Cuando un paciente empieza con síntomas de dispepsia compatibles con dispepsia a una edad por encima de los 55 años. Con este criterio hay que tener mucho cuidado porque quiero decir, hay que ser muy exhaustivos en la anamnesis porque muchos pacientes, si lo vemos en la práctica clínica, mayores de 55 años son derivados o se les solicita una gastroscopia por síntomas de dispepsia, pero luego, si les preguntas, es algo que les ha pasado habitualmente a lo largo de su vida, pero que, pues, por algún motivo, en ese periodo, pues, ha vuelto a aparecer el episodio y bueno, el paciente es derivado como un paciente preferente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque los recursos son limitados y hay que seleccionar bien a los pacientes, y no solamente por la edad. Otros síntomas de alarma, bueno, evidentemente, hemorragia digestiva, cualquier melena o hematemesis, anemia, ferropenia, disfagia, los vómitos persistentes, la pérdida de peso no intencionada, si se palpa masa abdominal y si se tienen antecedentes familiares de tumores esofágicos o gastrointestinales. El paciente, pues, debe ser valorado de forma preferente. Bueno, como dije hace un momento, definir bien el patrón dominante, si es dolor epigástrico o si es distrés postprandial, puede orientar el tratamiento farmacológico. Tenemos que también buscar factores precipitantes, porque muchos pacientes fuman o consumen alcohol y el alcohol, pues, de hecho, te refieren los síntomas después de beber. Pueden haber introducido cambios en la dieta, en sus horarios o nuevos fármacos y muchas veces está ahí la explicación de la dispepsia, ¿no? Estando un poco atento a estos cambios o modificándolos o dando consejos al paciente, los síntomas pueden desaparecer. Bueno, estos son los fármacos que pueden causar dispepsia y como mencioné en una diapositiva previa. También es importante, aparte de la anamnesis, bueno, ya tenemos un paciente, sospechamos que puede ser una dispepsia,
lo que hay que hacer es, aparte de recomendar medidas higiénico-dietéticas, un estudio inicial básico que incluye un hemograma, bioquímica, perfil hepático, la ferritina, los anticuerpos antitransglutaminasa con una IgA para descartar la enfermedad celíaca como una de las causas de dispepsia, que es una de las formas que tiene de manifestarse en adultos, y el estudio de tiroides. Y otra cosa muy importante es descartar la infección por Helicobacter pylori, porque hay una dispepsia asociada a Helicobacter pylori que mejora en un porcentaje de pacientes una vez que se erradica la bacteria. Este es un algoritmo diagnóstico de dispepsia no investigada. Viene el paciente, nos refiere síntomas que nos parecen compatibles con dispepsia. Tenemos que valorar primero si tiene síntomas de alarma, por supuesto, y la edad del paciente, ¿no? Si tiene síntomas de alarma o es una dispepsia que de verdad se ha iniciado en un paciente mayor de 55 años, pues si la respuesta es sí, debemos solicitar una gastroscopia. Si encontramos una patología orgánica, pues habrá que dar el tratamiento específico de dicha patología. Vale. Si el paciente no tiene síntomas de alarma, es un paciente joven y no tiene fármacos que directamente podrían ocasionar los síntomas que nos refiere, lo primero que tenemos que hacer es realizar un test de Helicobacter pylori. Lo investigamos y si es positivo, pues lo tratamos y se trataría de una dispepsia probablemente asociada a Helicobacter pylori. Si no responde al tratamiento de Helicobacter pylori, entonces tenemos que plantearnos si el paciente cumple criterios de Roma, los que hemos mencionado, ¿no? Si no los cumple, hay que darle una vuelta a todo y pensar si hay un diagnóstico alternativo que justifique los síntomas. Y si sí los cumple, estamos entonces probablemente ante una dispepsia funcional. Si no sospechamos alguna otra causa, entonces tenemos que plantearnos, bueno, a veces no es necesario, la verdad es que yo en práctica clínica, antes de llegar a un diagnóstico de dispepsia funcional, independientemente de la edad del paciente, le pido siempre una endoscopia, ¿no? Aunque en este algoritmo que está basado en el libro de tratamiento de la AEG, pues si el paciente no tiene es un paciente joven y no tiene ninguna otra sospecha, por ejemplo, de enfermedad celíaca, de un trastorno motor o enfermedad por reflujo, pues te dice que no son necesarias más exploraciones. No obstante, una gastroscopia sí que tiene que solicitarse como parte del estudio antes de catalogar a un paciente como un paciente con dispepsia funcional. ¿Cuáles son los criterios de solicitud de gastroscopia en dispepsia en general? Vale. Bueno, lo primero, como he mencionado, el comienzo de los síntomas a una edad mayor de 55 años, sin otra sospecha etiológica, ¿no? Bueno, que esto parece bastante obvio y lo enfocaremos con la anamnesis. Antecedentes familiares de primer grado de cáncer de esófago o de estómago, disfagia, vómitos persistentes, pérdida de peso, anemia, dolor epigástrico sin clínica de alarma en un paciente que sea menor de 55 años, pero que no haya respondido ni a la erradicación de Helicobacter pylori, si es que tenía la bacteria, o a un tratamiento empírico con IVP que veremos más adelante. Y lo mismo, ¿no? Tanto dolor epigástrico como distrés postprandial que no haya respondido al tratamiento. Luego, también es criterio solicitar una gastroscopia si el paciente presenta dispepsia y con sospecha de malabsorción, ¿no? O ante sospecha de enfermedad celíaca, para toma de biopsias. Y bueno, evidentemente si el paciente presenta una masa palpable o algún otro síntoma que nos hace sugerir que hay una patología orgánica más grave, hay que considerar también pruebas de imagen. Este es el algoritmo de dispepsia funcional, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer ante un paciente con dispepsia funcional que ya tiene un estudio endoscópico hecho y lo hemos catalogado como tal, bueno, en realidad esto habría que haberlo hecho en cuanto el paciente presenta síntomas de dispepsia, pero bueno, si no lo hemos hecho es el momento, ¿no? Recomendar medidas higiénico-dietéticas, volver a echarle un vistazo a los fármacos que toma el paciente, si es que los toma, para ver si podrían ser responsables de los síntomas. Entonces, si el paciente hemos visto que no tiene, hemos descartado ya la infección por Helicobacter pylori, el tratamiento de la dispepsia funcional incluye un ensayo terapéutico con un inhibidor de la bomba de protones a dosis estándar durante 8 semanas, porque se ha visto en distintos estudios que los IVP son más efectivos que el placebo, que son igual de eficaces en ambos síndromes de la dispepsia funcional, y que probablemente su efecto no sea por supresión de ácido, sino por inhibir la activación de los eosinófilos duodenales. Es lo que se cree, ¿no? Que es uno de los mecanismos que ocasiona la dispepsia funcional.
Si el paciente no responde al tratamiento, bueno, si el paciente responde al tratamiento, mantenemos el tratamiento con IVPs de forma continua o mientras persista la clínica y luego podemos dejarle con la dosis mínima que sea eficaz para controlar los síntomas. Si el paciente no responde, nos podemos plantear asociar tratamiento con procinéticos, ¿no? En este caso, bueno, los distintos estudios que hay son contradictorios. Hay algunos que sí que apoyan la mejoría sintomática utilizando procinéticos y hay otros que no, ¿no? Lo que sí se ha visto es que son menos eficaces que los IVP, por eso se empieza primero con IVP y si no mejora, se asocia procinético. Pero que no hay recomendaciones realmente firmes sobre si utilizar o no un procinético. Sin embargo, sobre todo en pacientes con distrés postprandial sí que los utilizamos. Otra posibilidad terapéutica en pacientes que no han respondido, por ejemplo, a la asociación de IVP y procinético o en pacientes con dolor epigástrico que no han respondido a IVP, es utilizar los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que han demostrado claramente ser más eficaces que el placebo, sobre todo, como he dicho, en el síndrome de dolor epigástrico, modulando la sensibilidad visceral y relajando el fundus gástrico. Y además tienen cierta acción ansiolítica. La levosulpirida es un neuroléptico, el levoastrol, que mejora también el vaciamiento gástrico y puede mejorar la sintomatología en estos pacientes. Vale. ¿Y qué pasa? Si el paciente responde, bueno, bien, le mantenemos con tratamiento y luego podemos ir poco a poco retirándoselo, ¿no? Pero si el paciente no responde, hay fármacos de tercera línea, pero bueno, hay otras posibilidades también, como la fitoterapia, una de esas combinaciones de hierbas, bueno, son hierbas en realidad, que están ahora, que se utilizan en la actualidad para estos pacientes que no han mejorado con el tratamiento convencional, que incluye, por ejemplo, el Iberogast. Y otra posibilidad es la psicoterapia. Este es un resumen de los tratamientos. La psicoterapia, bueno, siempre cuando decidimos que un paciente, bueno, pues se ha probado ya con todo el arsenal que tenemos disponible y vemos que no ha mejorado, nos planteamos la psicoterapia añadido al tratamiento que haya demostrado eficacia, ¿no? También es cierto que pocos pacientes son, por lo menos en mi experiencia, los que tenemos que llegar a la psicoterapia, muchos de ellos incluso la psicoterapia se la podemos hacer nosotros mismos desde el punto de vista que si les explicamos un poco en qué consiste la enfermedad, lo que pueden esperar de ella, ¿no? y que les damos confianza y les hacemos entender que les entendemos, que entendemos lo que sienten y las limitaciones que les ocasiona, muchos de ellos pues mejoran de los síntomas, tal vez no totalmente, pero el aceptar pues que van a tener cierto tipo de molestias y cuidarse con la dieta, etcétera, ayuda a muchos pacientes. ¿Cuáles son los criterios de derivación al gastroenterólogo? Un paciente con síntomas o signos de alarma y también inaccesibilidad a pruebas diagnósticas, ¿no? Que no tenga posibilidad de pedir, por ejemplo, una gastroscopia preferente. Una necesidad incuestionable por la actitud del paciente de una segunda opinión especializada, porque bueno, pues hay pacientes que lo demandan y es imposible convencerles, ¿no? Y dispepsia con criterios de aparente funcionalidad, o sea, una dispepsia que aparentemente es una dispepsia funcional, que no ha respondido al tratamiento con infección de Helicobacter, a la infección de Helicobacter pylori, si es que la hubiera, ni al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ni asociado o no a procinéticos durante 8 semanas, ¿no? Para finalizar esta primera parte de la dispepsia, bueno, he tomado de este curso de la EG y de la Sociedad Española de Medicina de Familia una parte que me gustó mucho, que son los 3 errores comunes en el manejo de la dispepsia, ¿no? El primero de ellos es derivar a un paciente de edad menor de 55 años, sin síntomas de alarma, sin antes proceder a investigar y, en su caso, a tratar, si lo hubiera, una infección por Helicobacter pylori. ¿Y esto por qué? Porque en estudios que han comparado la estrategia test and treat y el solicitar versus el solicitar directamente una gastroscopia, se ha visto que la prevalencia de dispepsia tras un año de haber hecho alguna de las dos estrategias, la prevalencia de dispepsia es exactamente o es muy similar y que el riesgo de permanecer con dispepsia también es muy similar. Quiero decir que va a dar igual si es un paciente joven sin síntomas de alarma que le haga una gastroscopia. La gastroscopia no cura,
La gastroscopia, bueno, cura, pero no en estos casos, ¿no? Diagnostica sobre todo. Y además el coste de la estrategia testantriz es muy inferior a la endoscopia y sabemos que los recursos son limitados y que los tenemos que cuidar. Segundo error es derivar a un paciente por presentar síntomas dispépticos inespecíficos, ¿no? Que no han respondido al tratamiento convencional. Tenemos que intentar buscar un síntoma guía e intentar un poco enfocar al paciente, ¿no? No se hincha o le molesta y ya, o sea, eso no, porque si desde el principio enfocamos al paciente y decimos, pues vale, predomina el dolor epigástrico, predomina tal, ya podemos iniciar un tratamiento dirigido al síntoma que refiere el paciente. Pero si lo dejamos como en una nebulosa, sea porque el paciente se expresa mal o porque nosotros no le preguntamos, pues todo va a ser más difícil. Y el último, y no menos importante, es no invertir tiempo en explicarle al paciente la naturaleza y origen de los síntomas de su dispepsia, ¿no? De la dispepsia funcional, porque entendiéndolo es más fácil de aceptar. Bueno, ahora actualmente hay muchos recursos, imágenes, etcétera, para un poco explicarle a los pacientes y que lo entiendan. Pero bueno, por lo menos en la experiencia que tengo yo, la mayoría de pacientes lo entiende y se quedan bastante más tranquilos cuando saben qué es lo que les está pasando. Y ya la segunda parte de la charla, que también está relacionada, trata sobre la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, espiralada, flagelada, que tiene una importante actividad ureasa y catalasa que le permite vivir en la acidez del estómago. Es la infección más prevalente del planeta. Se estima que aproximadamente el 50% de la población está infectada por Helicobacter y en España también el 50% de la población se estima que está infectada por la bacteria. La infección habitualmente se adquiere en la infancia, ya que la infección aguda en adultos es bastante infrecuente y lo que es también infrecuente es que haya curación espontánea. Una vez que estás infectado, si no te tratan, la infección persistirá de por vida. En cuanto al mecanismo de transmisión, el único reservorio conocido de Helicobacter es el estómago humano. Se cree que la infección se transmite tanto por vía fecal-oral como por vía oral-oral o gástrica-oral, aunque se desconoce el mecanismo exacto de transmisión de la bacteria. ¿Por qué es relevante Helicobacter pylori? Bueno, en práctica clínica habitual es, digamos que el agente etiopatogénico de múltiples enfermedades, algunas de ellas muy importantes por su prevalencia, como la dispepsia, y otras muy importantes por la gravedad que pueden llegar a tener, ¿no? Como la patología ulcerosa péptica, el linfoma mal gástrico y el adenocarcinoma gástrico. Pero también se ha relacionado a otras patologías extradigestivas, como el déficit de vitamina B2, que no se explica por otras causas, la anemia ferropénica no explicada por otras causas y la púrpura trombocitopénica idiopática, siempre dentro de la miscelánea de las causas, ¿no? El Helicobacter no es la causa principal, se tienen que descartar otras causas antes de buscar la responsabilidad en la bacteria. Y bueno, también se propone que podría tener cierta relación con la aterosclerosis, con la enfermedad de Alzheimer, con la obesidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto no está demostrado. Lo que sí es importante saber que la inmensa mayoría de pacientes con una infección por Helicobacter pylori van a estar asintomáticos. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico de la infección? Pues tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos no invasivos pues no precisan endoscopia, mientras que los métodos invasivos generalmente detectan la bacteria de forma directa y precisan endoscopia, ¿no? Bueno, la prueba no invasiva recomendada y la que teníamos hasta antes de la pandemia disponible era el test del aliento con urea, ¿no? Actualmente, y bueno, como alternativa y como alternativa válida también, tenemos el test de antígeno en heces con ELISA monoclonal, que se ha convertido prácticamente en el método que utilizamos para el diagnóstico, para la comprobación de la erradicación, desde que no disponemos de test del aliento. La serología no se recomienda como una técnica diagnóstica. Y bueno, dentro de los métodos invasivos, pues tenemos el test rápido de la ureasa, que es una prueba que hacemos durante la endoscopia, la histología, que tiene una alta sensibilidad, y el cultivo, que en realidad se utiliza solamente en el contexto de ensayos clínicos porque tiene una baja sensibilidad. Algo muy importante es cuidados previos antes de solicitar una prueba para descartar el Helicobacter pylori. Muy importante
y en esto todavía nos seguimos equivocando, es en la suspensión de los antibióticos y de los fármacos que contengan bismuto 4 semanas antes de realizar la prueba. Y la suspensión de omeprazol y similares, y de preferencia también ranitidina, 15 días antes de la realización de la prueba. Se pueden tomar antiácidos. Y esto es válido, porque aquí también nos equivocamos mucho, no solamente para los métodos no invasivos, sino si yo le pido a un paciente una gastroscopia de control porque tuvo una patología que requiere que le controle y de paso quiero ver si tiene o no Helicobacter, el paciente tiene que suspender el IVP 15 días antes de la gastroscopia. En cuanto al tratamiento, bueno, la infección por Helicobacter pylori es una infección y entonces lo que queremos es un antibiótico que sea eficaz y que la eficacia sea tan buena a la que estamos acostumbrados cuando tratamos pues, una neumonía o una infección de orina. Y por tanto, no debemos aceptar un antibiótico o un tratamiento para Helicobacter cuya eficacia sea inferior a 90%. Muy recientemente se han actualizado las guías españolas sobre el tratamiento de infección por Helicobacter pylori y eso es lo que revisaremos a continuación. Antes de empezar con la revisión de las guías, quiero comentar la existencia del registro, el registro europeo para el manejo de Helicobacter pylori, que es un registro en el que participan más de 30 países europeos con más de 200 investigadores y que está coordinado por uno de nuestros compañeros, por el doctor Pérez Gisbert, y que mucha de la información que se ha actualizado en el nuevo consenso español y que probablemente se actualicen en las guías internacionales, proviene de estudios que han surgido de este registro, ¿no? que ha dado publicaciones importantísimas en revistas muy prestigiosas en los últimos años. Bueno, y antes de empezar el tratamiento también una cosa más, un detalle importante, que es, el mensaje es que no se debe utilizar la terapia triple. Es verdad que en los últimos años se está utilizando cada vez menos, pero todavía se utiliza. El tratamiento OCA, el famoso OCA10 o OCA14 o cualquier número de OCA, no se debe utilizar. No se debe utilizar porque no se recomienda utilizar este tratamiento cuando la tasa de resistencia a la claritromicina es mayor del 15%. Y en nuestro medio, la tasa de resistencia a claritromicina es alrededor del 20% o más. ¿Por qué no se debe utilizar? Aparte de esto, porque no cumple los estándares mínimos de eficacia para un tratamiento erradicador, que como hemos visto tiene que estar por encima del 90%, porque su eficacia es del 80%. Y ligado a esto, disponemos de terapias más eficaces, entonces no hay ningún motivo para seguir utilizando el tratamiento el tratamiento triple. Ahora, este es el nuevo algoritmo de tratamiento de infección por Helicobacter pylori que se ha propuesto en el consenso. Como tratamiento de primera línea de la infección se recomienda una terapia cuádruple concomitante sin bismuto, el famoso OCAM14, que es el que hemos estado utilizando en los últimos años, y al mismo nivel, se puede elegir uno u otro, está el tratamiento cuádruple con bismuto, que es una combinación de IVP, de bismuto, tetraciclina y metronidazol, que en nuestro medio se comercializa como pilera. No se puede encontrar tetraciclina de forma genérica. Y además, una cosa importante es que distintos estudios han demostrado que la eficacia del tratamiento cuádruple concomitante, el OCAM14, aumenta con la duración del tratamiento. El tratamiento, según recomienda el consenso, debe ser 14 días, porque un tratamiento de 10 días tiene una eficacia del 80% y un tratamiento de 14 días una eficacia del 96%. Si optamos por pilera, se recomienda que la duración de la terapia sea mínimo 10 días. 10 días nos da una eficacia alrededor del 90% y se piensa que probablemente si se prolonga el número de días, pues la eficacia subirá, pero bueno, eso habrá que demostrarlo con estudios. Y si tengo un paciente alérgico a la penicilina, ¿qué hago? Bueno, en pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda de primera línea el tratamiento cuádruple con bismuto, porque no podemos utilizarle la amoxicilina. ¿Y qué pasa si fracasa el tratamiento con el cuádruple con bismuto? Pues el tratamiento de rescate es, primero, si por algún motivo el paciente ha sido tratado con OCA, con el tratamiento o con IVP, claritromicina y metronidazol, con un tratamiento triple, se sugiere emplear pilera, ¿no? Que es la cuádruple con bismuto.
Pero si el paciente ya ha sido tratado con pilera y vemos que ha fracasado, entonces podemos plantearnos una terapia cuádruple con IVP, levofloxacino, claritromicina y bismuto. ¿Qué hay con respecto al tratamiento de segunda línea? Bueno, pues si como primera línea optamos por el tratamiento cuádruple concomitante y el paciente fracasa, tenemos como alternativa utilizar el tratamiento cuádruple concomitante con bismuto. Lo voy a llamar pilera para no liarnos, porque si no hay muchos cuádruples concomitantes aquí, ¿vale? Entonces, este será pilera, que es el que tiene metronidazol y tetraciclina. O podemos optar por un tratamiento que incluya levofloxacino, ¿no? Nosotros lo conocemos como bola, bismuto, omeprazol, levofloxacino y amoxicilina, ¿no? Cualquiera de los dos se puede utilizar como segunda línea. Pero si de primera línea optamos por pilera, pues de segunda línea se recomienda el tratamiento con levofloxacino, el tratamiento bola. Vale, ¿y ahora qué pasa si estoy en segunda línea y el paciente pues no erradica la bacteria? Vale, pues ha fracasado el OCAM14, ha fracasado pilera y entonces pues voy a intentar el tratamiento que todavía no he probado, que sería el tratamiento con levofloxacino. Pero si ha fracasado el OCAM14, ha fracasado el tratamiento con levofloxacino, pues puedo intentar pilera, ¿no? Es un poco ir intercambiando los tratamientos. Bueno. ¿Y qué pasa si mi primera opción fue tratamiento con pilera, mi segunda opción fue tratamiento con levofloxacino, también ha fracasado? Pues entonces intentaré el tratamiento cuádruple concomitante, sin bismuto. Y ya finalmente, ¿qué pasa si fracasa todo? ¿Intento una cuarta línea de tratamiento o no intento una cuarta línea de tratamiento? La verdad es que lo que se recomienda es que tras haber fracasado a 3 líneas de tratamiento, se tiene que reevaluar si de verdad el paciente, si es necesario erradicar el Helicobacter pylori, y eso va a depender de la causa, ¿no? Pues si es un paciente, por ejemplo, que tenga gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, Helicobacter pylori y antecedentes familiares de primer grado de cáncer de estómago, pues a lo mejor sí que merece la pena intentar una cuarta línea, que por supuesto tiene que ser en un centro especializado y con experiencia. Pero si a lo mejor es una dispepsia funcional, pues a lo mejor me lo tengo que replantear, porque recordemos que solamente el 10% de los pacientes que tienen dispepsia y Helicobacter pylori van a tener un beneficio sintomático al erradicar la bacteria. Bueno, hemos tratado el tratamiento, hemos puesto el tratamiento. Entonces, la siguiente pregunta del paciente va a ser: ¿me he curado o no me he curado? Siempre se tiene que comprobar la erradicación de la bacteria en los pacientes que han sido sometidos a tratamiento. Para ello vamos a tener también métodos no invasivos y métodos invasivos. Los métodos invasivos solamente los vamos a utilizar si hay una patología o lesión endoscópica que requiera ser monitorizada, ¿no? Como una úlcera gástrica, que siempre, pues, después de cierto tiempo, se pide una segunda endoscopia para comprobar la cicatrización, o si el paciente tiene un linfoma y hay que confirmar que ya no esté. Las más frecuentemente empleadas son los métodos de diagnóstico no invasivos, cuando teníamos el test del aliento, y ahora el antígeno en ese es el ISA monoclonal y no la serología. Vale. Bueno, ya lo he dicho, porque es importante para el diagnóstico del Helicobacter que se tiene que suspender el IVP 2 semanas antes y los antibióticos 30 días antes. Pero en caso de querer comprobar la erradicación, tenemos también que realizar la prueba al menos 4 semanas tras finalizar el tratamiento. Recordemos que incluye antibióticos, y 2 semanas, se tiene que interrumpir el tratamiento con IVP 2 semanas antes. Para José, vamos a seguir. Ah, vale, me quedan 2 diapositivas, acabo ya, perdón. Bueno, y casi finalizando, esta es una diapositiva que me ha cedido el doctor Gisbert de una presentación suya en el Congreso Europeo, que son los 10 errores más comunes en el tratamiento de la infección por Helicobacter. La primera es utilizar terapia triple en áreas donde sabemos que es ineficaz, como la nuestra. La segunda es prescribir el tratamiento solamente 7 a 10 días, o sea, el tiempo insuficiente. La tercera es utilizar una baja dosis de IVPs, ¿no? Porque se recomienda que las dosis sean altas porque mejoran la eficacia del tratamiento. La tercera es, en pacientes alérgicos a la penicilina, siempre indicar tratamiento con claritromicina o con metronidazol. Repetir antibióticos que ya han fracasado previamente.
No preguntar al paciente si ha cumplido el tratamiento, porque es un motivo de fracaso. Y no confirmar la erradicación del fármaco, perdón, de la bacteria. Como mensajes para llevar a casa, la infección por Helicobacter debe ser buscada y tratada en pacientes con enfermedad ulcerosa péptica, cáncer gástrico, dispepsia, déficit de vitamina B12 y anemia ferropénica no explicada por otras causas, así como PTI. El método diagnóstico de elección es el test del aliento, alternativamente el test de antígenos en heces. El uso de las terapias triples en general para la erradicación ha quedado en desuso, siendo de elección las terapias cuádruples, como he comentado en primera línea, la cuádruple concomitante sin bismuto o con bismuto. Y en segunda línea, la terapia con levofloxacino de 14 días o la terapia con tetracitina y bismuto. Tras el tratamiento, siempre se debe confirmar la erradicación de la bacteria, preferentemente con métodos no invasivos. Gracias. Muchas gracias, María José.